Definir al hombre a lo largo de la historia no ha sido una tarea fácil. Muchos autores han intentado explicar la complejidad humana a partir de sus rasgos y comportamientos en la cotidianidad. Sin embargo, aún no se ha concretado ningún concepto. Por naturaleza, algunas de las cualidades más distintivas del ser humano son la capacidad de relacionarse con otros y pensar políticamente. Pero entonces, ¿qué es un agente político? Un agente político es una persona que maneja la democracia, puede ser en un gobierno, en un hogar, en un colegio, etcétera. Un agente político es una persona que ayuda dentro de una campaña. Puede ser generando preguntas y dando respuestas a otras preguntas. Un agente político es la posición que una persona tiene respecto a la política de un país. Yo puedo ser una persona que vota por cierto partido político. Esa es mi posición. Yo creo que es una persona que habla promesas, y promete y no cumple nada. Cuando ya llega al poder no cumple nada. Según Aristóteles, el hombre es un ser social y un animal político. Este término viene del griego son politikon, haciendo referencia a que el hombre se diferencia de los animales en cuanto a que es racional y puede vivir en sociedades políticamente organizadas. Esto quiere decir que el hombre participa en asuntos públicos con el fin de obtener un bien común, el cual sería la felicidad de los ciudadanos, puesto que éste siempre vive en comunidad. De acuerdo con lo anterior, podríamos decir que el hombre no puede pensarse fuera de su relación con el Estado y la política, ya que esta es considerada como una forma de organización y regulación de las sociedades. El planteamiento propuesto por Aristóteles puede evidenciarse en múltiples sucesos históricos. A continuación, algunos de ellos. Ciertamente, Aristóteles tenía razón con lo de el ser político. Esto lo podemos evidenciar a lo largo de la historia con diferentes acontecimientos como revoluciones, dictaduras y movimientos sociales como el feminismo, LGBTI, ambientalistas, entre otros, donde la opinión de las personas se contrapone contra los parámetros establecidos por algunos predominantes en la sociedad. Evidentemente, una de las características más representativas del ser político es el pensamiento crítico, en donde como consecuencia de la incompatibilidad de intereses que puede existir entre un grupo o un individuo con otro, decide contraponerse con el fin de defender su propia postura, a tal punto de que en ocasiones puede llegar a incurrir en la violencia. Un tema del cual Galtung propone un esquema llamado el triángulo de las violencias, en donde define a cada una y las relaciona entre sí. Estas son tres. La violencia directa es la más evidente de las tres. Allí es donde encontramos una serie de comportamientos que usan la fuerza para marcar la imposición de un actor o un conjunto de actores sobre otros, con el fin de impedir, coaccionar o reprimir. El conjunto de concepciones culturales en las que se legitima y justifica la violencia mediante la estigmatización, la segregación y la discriminación del otro es denominado como la violencia cultural. En el caso de la violencia estructural se presentan las necesidades y la negación de estas desde unas formas de organización social que sustentan la desigualdad e inequidad que hay en la sociedad. En resumen, respecto al anterior, encontramos que la violencia y sus tipos han sido normalizados y legitimados a tal punto de generar grandes afectaciones en la sociedad, ocasionando rupturas en el tejido social. La reconstrucción del tejido social no es una tarea sencilla, puesto que aún son frecuentes las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Por eso, el fomento de la tolerancia y el respeto a la diferencia son catalizadores de las buenas relaciones entre individuos y su puesta en práctica es fundamental. La labor que cumplen numerosos héroes anónimos que van desde una persona hasta la sociedad civil organizada, promoviendo los derechos humanos y mejorando la calidad de vida de víctimas y habitantes de zonas marginales, es vital e indispensable, ya que el conocimiento de los derechos es trascendental para su protección y exigibilidad, especialmente en regiones de alta vulnerabilidad. En este orden de ideas, el tejido social está conformado por un grupo de personas que se unen para satisfacer ciertas necesidades humanas,
como lo pueden ser el alimento, la salud, educación, cultura, transporte, entre otros, con el fin de hallar una mejor calidad de vida para todos sus integrantes. Existen dos tipos de tejidos sociales. El primero es el familiar, el cual está conformado por personas que comparten un núcleo de convivencia o parentesco sanguíneo, en el cual todos los integrantes se necesitan entre sí para satisfacer sus necesidades, ayudarse y apoyarse mutuamente. El segundo tipo es el comunitario, el cual es producto de los diferentes núcleos familiares que conviven juntos para formar una comunidad organizada. Por último, la reconstrucción del tejido social involucra profundamente el concepto de paz, ya que este también consiste en la resolución de conflictos, ya sean comunitarios, culturales, estructurales, ambientales, etc. Probablemente uno de los factores más relevantes en el proceso de la reconstrucción del tejido social es la memoria histórica, pues el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es necesario aceptar y entender con respeto los momentos acontecidos en el paso del tiempo para empezar a sanar y reedificar nuestra sociedad. En este punto podemos analizar un factor que está muy relacionado con la violencia y el tejido social, ya que está estrechamente vinculado con la simbología de los zapatos para el ser humano. Muchas veces no se llega a ver más allá de la historia que puede llegar a contar un simple par de zapatos, porque siempre hay una relación directa con el pasado y las experiencias vividas por cada persona, puesto que el zapato es al pie como lo es el cuerpo al alma. La reconstrucción del tejido social es posible solo si ambas partes trabajan unidas, tanto en las víctimas como en los victimarios, es decir, que cada una ponga su esfuerzo para así dar inicio a la reconciliación y reparación de víctimas. Sin embargo, es importante aclarar que todos nos vemos involucrados en los conflictos que aquejan a nuestra comunidad, ya sea con un rol activo o pasivo, al igual que todos podemos aportar o contrarrestar a la sociedad. ¿Y nosotros como futuros profesionales qué le podemos aportar a la comunidad? Nosotros como comunicadores sociales y periodistas consideramos que desde nuestra profesión le podemos ayudar al ser humano a entender su cotidianidad y reconstruir el tejido social fragmentado, cuando somos capaces de informar la verdad sin el uso de eufemismos que minimicen los sucesos ocurridos en los diferentes lugares, además de promover el pensamiento crítico entre los ciudadanos y el reconocimiento de su historia como parte de su actuar. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a aportar a la sociedad? Yo considero que por medio del conocimiento, y más desde el punto de vista de la docencia, pues soy docente, considero que es una forma de apoyar a los chicos, apoyar el conocimiento, de la misma manera escucharles los diferentes puntos de vista, pues esta es una forma de construcción y de relaciones que mejorarían no solo a nivel, digamos, de conocimiento personal, social, sino a nivel general. A través de mi profesión puedo ayudar a la comunidad enseñando cómo puede manejar de una mejor manera las finanzas, bien sea en el hogar o bien sea si tiene una pequeña empresa. Bueno, mi carrera me enseñó con los conocimientos que tuve en la parte económica a crear empresa, a ser una persona que produce empleo para muchas personas. En eso me ayudó.